¿Qué tal? Buen día. Vamos a continuar con nuestro curso con el tema de generación de trayectoria con puntos de precisión, el tema 4.6. Este es un método analítico, ya no es un método gráfico, y dados 3 puntos vamos a obtener el mecanismo que pase por ellos, o que algún punto del eslabón acoplador por estos 3 puntos. Lo primero que vamos a ver es un poco de notación con la rotación de fasores. Este vector de color rojo en forma fasorial se escribe como R por E a la I teta, donde R es la magnitud del fasor o la magnitud del vector y teta se refiere al ángulo medido desde el eje positivo de los números reales. La proyección vertical es la parte imaginaria, la proyección horizontal es la parte real del vector. Por lo tanto, aquí está la componente imaginaria de este fasor y la componente real de este fasor. Con la identidad de Euler sabemos que E a la I teta es coseno de teta más I seno de teta. Si todo esto lo multiplicamos por la magnitud de R, entonces obtenemos esta ecuación que ustedes observan aquí en la pantalla. Pero de la misma forma solamente lo podemos representar por una R. Noten ustedes que es una R en negrita, que ya es un fasor, es un vector, igual a R coseno de teta, que es la parte real, más I R seno de teta, que es la parte imaginaria. Consideremos el fasor R1, que tiene magnitud R y que tiene un ángulo teta, como lo observamos en la imagen. Este fasor se ha rotado. Entonces, este fasor nuevo se ha rotado un ángulo alfa. Este nuevo fasor se llama R2, negrita, completo. Pero este fasor R2 tiene una magnitud R, la misma magnitud que el fasor R1, pero ya no está elevado a la I teta, sino está elevado a la I teta más alfa. ¿Por qué? Por el ángulo que acaba de rotar, ese ángulo alfa que ustedes observan entre los dos fasores rojos. Estos dos fasores tienen la misma magnitud. Entonces, por ley de los exponentes, este fasor rotado, que está elevado a la I teta más alfa, lo podemos representar como R por E a la I teta por E a la I alfa, como vemos en el segundo miembro de esta ecuación. Entonces, podemos escribirlo, este fasor rotado, como el primer fasor R1 multiplicado por E a la I alfa. Esto es importante y es bueno que lo recuerden. Si un fasor lo multiplicamos por E a la I alfa, quiere decir que lo estamos rotando a alfa grados. Aunque pueda parecer muy complicada la notación, simplemente el fasor original que teníamos por E a la I alfa quiere decir que lo estamos rotando unos grados alfa, tal como lo tenemos en la representación. Entonces, el fasor R2 va a ser igual al fasor R1 multiplicado por E a la I alfa, es decir, rotado alfa grados. Por otro lado, la curva del acoplador que vemos aquí, esta curva del acoplador depende de 9 parámetros. Estos 9 parámetros son la posición del eslabón fijo, o mejor dicho, la posición fija del eslabón A. Entonces aquí ya tenemos 3 parámetros. 2, la coordenada X y Y, XA y YA, que es la posición del eslabón, o la posición fija del eslabón A. El segundo parámetro es el eslabón A, la longitud. Después, las longitudes del eslabón acoplador, que son E y F. La longitud D, que es la longitud del eslabón fijo. La longitud B, que es la longitud del eslabón seguidor. Y la coordenada YB del segundo empotramiento del mecanismo. Y por último, la longitud del eslabón acoplador. Entonces, estos 9 parámetros determinan la curva de la curva. Bien, entrando ya propiamente, ya hicimos una recopilación de algunos conceptos. Vamos entonces propiamente a entrar a este método de generación de trayectoria con 3 puntos de precisión utilizando números complejos. Tenemos nuestro eslabón con la manivela, cuya longitud está determinada por la magnitud del fasor Z2. Z2 es fasor, que es la manivela. Z3 y Z4 son las longitudes del eslabón acoplador.
Z3 y Z4 definen completamente al eslabón acoplador, que es uno solo, y por eso ahí tienen ese triángulo en color café, que determina que es un cuerpo rígido todo esto. Entonces Z3 y Z4 define completamente el triángulo. Z5, que es el eslabón seguidor, y Z6, que es el eslabón fijo. Recuerden, estas zetas representan fasores, es decir, vectores. Y en este caso, este mecanismo pasa por el punto P1, que está en el extremo de Z3 y Z4. Otra cosa importante en esta parte es mencionar la posición del eje de rotación de la manivela. Esa posición está determinada por el vector Z1 que vemos aquí en la imagen. Y por otro lado, la posición del punto P1 está definido por el fasor R1. Entonces P1 es por donde queremos que pase el mecanismo. De esta forma podemos escribir que R1, que es donde queremos que pase el mecanismo, es igual a la suma vectorial de Z1, Z2 y Z3 que vemos en esta ecuación que acaba de aparecer. Por otro lado, también podemos hacer la misma, obtener el mismo vector si sumamos Z1, Z6, Z5 y Z4. Llegamos al mismo lugar, es decir, llegamos al punto P1. Entonces tenemos dos ecuaciones disponibles para obtener R1. Esta que ven ustedes aquí es la posición N, una posición N a la que queremos que llegue el mecanismo. Esta posición N puede ser la segunda posición, puede ser la tercera, como es nuestro caso, que son 3 puntos, pero esta es una posición N cualquiera. Todos los fasores rotaron, excepto Z6, que observen que se mantiene fijo desde luego. Entonces, esta es la posición original del mecanismo, la posición 1, pero queremos que el mecanismo vaya de la posición 1 a la posición N que vemos aquí. Para esto, tuvo que haberse rotado el eslabón 2, este ángulo Φ1N, de la posición 1 a la posición N, es lo que quiere decir el subíndice. Entonces, el eslabón Z2 no cambió de longitud, desde luego, solamente fue rotado. De la misma manera, el Z5 sufrió una rotación. En este caso es una rotación psi de 1 a n. El subíndice 1n quiere decir de la posición 1 a la posición n. Entonces ya tenemos dos rotaciones que son diferentes desde luego. Tenemos una rotación de Z3 que es θ de 1 a n. Y tenemos una rotación de Z4. Pero recuerden ustedes que Z3 y Z4 pertenecen al mismo cuerpo rígido. Por lo tanto, la rotación de Z4 es la misma que la rotación de Z3. Bien, determinadas entonces ya estas rotaciones que sufrieron los eslabones, recuerden, estamos hablando de un mecanismo de 4 barras. Todas las barras mantienen constante su longitud durante el funcionamiento del mecanismo, lo único que cambia es la rotación. Es la rotación, y en el caso del eslabón acoplador, bueno, es un movimiento plano el que tenemos ahí, hay traslación y hay rotación, pero nunca cambia de longitud los eslabones. Bien, entonces queremos ahora, o mejor dicho, queda definido el vector Rn que determina, ese vector que acaba de aparecer, la posición del punto N. Entonces ya sabemos que R1 es la suma de Z1, Z2 y Z3. Ahora, si yo quiero obtener el vector Rn, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden, será también el vector Z1, ese no sufrió ninguna rotación, ninguna modificación, quedó fijo, más el vector Z2, pero el vector Z2 sufrió una rotación, más el vector Z3 que también sufrió una rotación. Entonces esta ecuación queda de esta forma. Rn va a ser Z1, que no sufrió ninguna rotación, más Z2, y observen, ahí está ahí está Z2 que multiplica E a la I, E a la I phi, de 1 a n. Entonces, aquí estamos en el segundo término, tenemos una rotación de Z2 más el vector o el fasor Z3 rotado también. Recuerden ustedes que cuando multiplicamos E a la I alfa,
quiere decir que estamos rotando alfa grados ese vector, y entonces aquí ya está la rotación de los tres. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación para R1 para la posición en 1, y también tenemos el vector R para la posición n. De la misma forma, podemos nosotros obtener R1 en esta ecuación que acaba de aparecer. Ya sabemos que también es Z1, Z6, Z5 y Z4, y vamos a obtener ahora Rn. En esta ecuación Z1 no sufrió cambio, no sufrió ni cambio en la longitud ni en su dirección. Z6 tampoco. Z5 sí sufre una rotación y Z4 también sufre una rotación. Entonces, de la misma forma que la anterior ecuación, ya estarán ustedes anticipando cómo es que va a quedar escrita. Z1 y Z6 iguales, y Z5 pero el rotado, ahí está, más Z4 y el rotado también. Bien, a continuación aquí tenemos ya una distancia delta subíndice n. Esta distancia delta n va del punto 1, que es el original, a un punto n, cualquiera que este sea, el segundo o el tercero. Entonces, este vector que está en color rojo, delta n, que acaba de aparecer, está en función del vector R1 y en función del vector Rn, que es el que acabamos de obtener. Entonces, en forma de una ecuación fasorial o una ecuación vectorial, delta n es Rn, el vector Rn, menos el vector R1. De esta forma, si lo quieren ver más rápido como suma, R1 más delta n es igual a Rn. Despejan delta n y les queda esta que tenemos aquí. Entonces, una vez que tenemos ese incremento o ese vector que va de la posición 1 a la posición n, ya tenemos aquí la ecuación, y ya tenemos también cuánto vale Rn, que son con los vectores rotados, y ya sabemos cuánto vale R1 en estas dos últimas ecuaciones que aparecieron. Para obtener delta n, lo único que tenemos que hacer es restarlos. Al restarlos, ustedes anticiparán que el vector Z1 se va a cancelar y que Rn menos R1 nos va a dar delta n. Ahí está. Entonces, delta n será Z2 por e a la i phi menos 1 más Z3 por e a la i phi menos 1. La resta de estas dos ecuaciones nos da el vector delta n. Por otro lado, en el otro conjunto de ecuaciones, hacemos lo mismo. Ya anticipan ustedes que Z1 y Z6 se cancelan en la resta que vayamos a hacer o que realicemos de esta ecuación. Y nos queda entonces delta n ahora en función de Z5 y de Z4. Muy bien, entonces ya tenemos estas cuatro ecuaciones. Tenemos cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, donde las cuatro incógnitas es Z2, Z3, Z4 y Z5. Entonces, estas ecuaciones las vamos a resolver, no simultáneamente las cuatro, porque observen que están desacopladas. Las dos primeras ecuaciones tienen las variables Z2 y Z3, y las dos últimas ecuaciones tienen solamente las variables Z4 y Z5. Entonces lo que necesitaremos hacer es resolver simultáneamente las dos primeras ecuaciones y simultáneamente las dos últimas ecuaciones. Las incógnitas son los fasores Z2, Z3, Z4 y Z5. Recuerden, las incógnitas aquí ya no son escalares, ya son vectores. Entonces esto es importante. Y estas cuatro ecuaciones son ecuaciones vectoriales que estamos escribiendo en forma de fasores. Bien, aquí aparece el valor de delta 2 y delta 3. Delta 2 y delta 3 no son incógnitas porque tenemos las coordenadas de los tres puntos por los que queremos que pase nuestro mecanismo. Entonces, de estas tres coordenadas, x1, y1, x2, x3, x2, y2 y x3, y3, con esas tres coordenadas podemos sacar delta 2 y podemos sacar delta 3. Entonces, estas deltas no son incógnitas. Por otro lado, los tres ángulos de rotación no son incógnitas, sino que los vamos a asignar de forma arbitraria. Es decir, si yo puedo poner un valor inicial de qué tanto giro quiero que den esos eslabones en mi mecanismo, y a partir de ese giro que yo quiero que den, pues voy a obtener una configuración. Si no me gusta esa configuración, puedo dar otros valores de rotación
pero esos yo los asigno arbitrariamente. Entonces, los ángulos de rotación tampoco son una incógnita, sino que se asignan de forma arbitraria. Por lo tanto, en estas primeras 4 ecuaciones que tenemos en la lámina, las incógnitas solamente son Z2, Z3, Z4 y Z5. Entonces tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas que podemos resolver sin problema. Y haciéndolo justamente despejando por medio de la regla de Cramer, que si recuerdan ustedes es el menor entre el determinante, que es la delta, y entonces obtenemos el valor de Z2. Entonces, en el numerador tenemos el determinante y tenemos un determinante también, pero de un menor, y en el denominador tenemos el determinante de la matriz de coeficientes. Tenemos entonces Z2 y Z3, y tenemos también el resultado para Z4 y Z5. El determinante delta es el que ven aquí en la parte inferior, y el determinante delta prima también ahí aparece claramente. Ahora, recuerden ustedes, para poder programar esto en la computadora necesitan utilizar un programa que acepte como variables números complejos, porque estos sistemas de ecuaciones las variables de estos sistemas de ecuaciones no son números escalares, sino que son vectores. Entonces, si ustedes utilizan MATLAB, por ejemplo, les da la opción de meter, en lugar de que A sea igual a un número, van a ustedes a meter que A es igual a una parte real, que puede ser 5 más 6i, por ejemplo. Entonces, el programa les dará como resultados también números complejos, que estos números complejos a final de cuentas son vectores. Entonces, de esta forma aquí está resuelto ya, y ya obtenemos el valor de Z2, Z3, Z4 y Z5. Entonces, aquí está lo que ya encontramos. Z2, 3, 4 y 5, que son algunas longitudes. Pero, por ejemplo, no tenemos el valor de Z1 y tampoco tenemos el valor de Z6. Pero vectorialmente los podemos sacar una vez que ya conocemos. R1 queda determinado por las coordenadas del punto P1. Z2 y Z3 los acabamos de obtener. Entonces, con esta ecuación podemos obtener Z1 y Z6 la podemos obtener con esta segunda ecuación que tienen ustedes aquí. Este es el procedimiento general, y la tarea que les solicito es que escriban un programa para que obtenga la síntesis de trayectoria con 3 puntos de precisión, claro, para mecanismos de 4 barras. En este caso, lo que les pido es que escriban este programa, que consulten el documento anexo que les estoy enviando. En este documento hay un ejemplo, con él pueden calibrar o pueden verificar si su programa está bien escrito, y esta tarea se las pido por favor para el jueves 14 de mayo. Muchas gracias.